Cada vez que nosotros pensamos en responsabilidad administrativa, muchas de las veces nos surge la duda, ¿cómo empezaría un procedimiento de responsabilidad administrativa? ¿Alguno de ustedes sabe cómo empezaría o cómo empieza un proceso de responsabilidad administrativa? Pues bueno, precisamente el día de hoy hablaremos acerca de cómo es un informe de presunta responsabilidad administrativa. Este informe es aquel que hace una autoridad investigadora en el cual relata cuáles son los hechos que sucedieron y a quién, ya sea un particular o un funcionario público, le atribuye esos hechos como una infracción administrativa. Eso es precisamente de lo que platicaremos el día de hoy en nuestra sección. La responsabilidad administrativa tiene que ver con aquellas faltas que los servidores públicos cometen en el ejercicio de sus funciones. Muchas de estas faltas en algunas ocasiones son denunciadas, como veíamos en programas anteriores, o en algunos casos son detectadas por la propia autoridad al momento de realizar algún acto de fiscalización, como puede ser una auditoría. Estas faltas dan inicio a un proceso de investigación. Como veíamos hace unos días en otro podcast, precisamente la autoridad investigadora es la responsable de hacer esa investigación. Es decir, recabar las pruebas que puedan ayudar a argumentar que un servidor público es culpable o no de una sanción, de una infracción administrativa. Este proceso de investigación concluye con un informe. La ley le otorga el nombre de informe de presunta responsabilidad administrativa. En este informe, lo que hace la autoridad investigadora es que da a conocer a la autoridad sustanciadora cuáles son los motivos o razones por las cuales considera que un servidor público incumplió una norma, es decir, cometió una infracción. Este informe, según la propia ley, consta de 9 apartados. Uno es el nombre de la autoridad investigadora, es decir, pues se tiene que legitimar, tiene que decir quién está realizando la investigación, quién realizó toda esta recabación de pruebas y quién está firmando toda esta argumentación en la cual se pretende acreditar que existió una infracción por parte de una persona, ya sea servidor público o un particular relacionado con faltas graves. Otro de los requisitos que marca la ley es el domicilio. La autoridad investigadora tiene que señalar un domicilio en donde la autoridad investigadora y la resolutora le notifiquen los actos. Es decir, debe de señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones. También puede señalar a diversos funcionarios que sean parte de la propia autoridad investigadora para que puedan imponerse los autos, puedan consultar el expediente, puedan acudir al desahogo de pruebas. Estos funcionarios pueden ser nombrados por la propia autoridad investigadora para dar seguimiento ya al procedimiento de responsabilidad propiamente dicha. También una de las partes más importantes que incluye este procedimiento es el nombre y domicilio del servidor público al cual se considera el presunto responsable de la infracción. Este nombre, domicilio, tenemos que dar los datos si pertenece a un ente público, si es servidor público, si no o lo fue en su momento servidor público. Tratándose de infracciones que involucren a particulares, también se debe señalar su nombre y su domicilio en donde puedan ser notificados. El siguiente de los elementos tiene que ver con la narración lógica y cronológica de los hechos. Es decir, la autoridad investigadora tendrá que describir claramente cómo sucedieron los hechos, ¿no? Cuáles fueron cada una de las pausas o las pautas o los pasos que se tuvieron que dar para dar por concretada una infracción. Otro de los elementos tiene que ver con la infracción administrativa y sobre todo tiene que ver con los razonamientos, las razones, es decir, la motivación, todas aquellas consideraciones que la autoridad investigadora toma en consideración para poder atribuirle a una persona
la comisión de una infracción. Esta es una de las partes más importantes del informe de la presunta responsabilidad. Aquí en esta parte se tienen que relacionar todos los hechos con las descripciones típicas que vienen en la norma, así como las pruebas que haya recabado o que haya obtenido la autoridad investigadora para poder determinar que a una persona, un servidor público o un particular relacionado estuvo involucrado o fue presunto responsable de una comisión de un hecho o acto de corrupción. Esto es uno de los elementos más importantes, pues a través de ellos es lo que se le va a dar a conocer al servidor público y es contra lo cual el servidor público pudiera defenderse. Otro de los puntos importantes son las pruebas, es decir, qué es lo que va a ofrecer la autoridad investigadora ya propiamente durante el procedimiento administrativo de responsabilidad. Va a desahogar pruebas testimoniales, va a hacer algunas periciales, todos aquellos elementos que pueda considerar derivado de su investigación que vayan a funcionar o que vayan a soportar la imputación que le está haciendo a una persona, ya sea un particular o ya sea un servidor público, ello tiene que estar soportado en pruebas y estas pruebas desde el propio informe tendrá que ofrecerlas y tendrán que señalarse para que en su momento se puedan desahogar y de esa manera también el servidor público pueda aportar pruebas de descargos. Otro de los elementos que tiene que traer el informe es si es necesaria que se dicte alguna medida cautelar, es decir, que si se puede separar al servidor público, que si se pueden conservar ciertos archivos, que si se evita que pueda perder algunas evidencias, en fin, aquellas medidas que la autoridad investigadora, de acuerdo a lo que ya ha hecho, a toda esta investigación previa, crea que es necesario para conservar los elementos de prueba que hagan en su momento determinar si la persona estuvo involucrada o no en la comisión de una infracción. Y por último, pues es la firma del funcionario, ¿no? Todos decimos que la firma es el elemento que autentifica todas las actuaciones de las autoridades. Como ven, todos estos elementos en conjunto tienen un objetivo: dar a conocer al particular, al servidor público o al particular afectado cuáles son los razonamientos y elementos. Este informe de presunta responsabilidad debe cumplir muchos elementos, que eso le da certidumbre al servidor público que en su momento pudiera ser sometido o sujeto a un procedimiento de responsabilidad, pero también le da certidumbre a aquellas personas que en su momento fueron a denunciar un hecho de corrupción. Entonces, con estos elementos, tanto unos como otros pueden saber si la autoridad investigadora hizo bien su chamba, si hizo bien su trabajo, o también pueden saber si de pronto hay algunas deficiencias en las cuales ellos puedan intervenir. Esto es el informe de presunta responsabilidad. Tiene por objeto salvaguardar todas las garantías, tanto para los posibles servidores públicos que pudieran verse inmersos en un procedimiento de responsabilidad o los particulares que estén como imputados de un hecho de corrupción, como también para los denunciantes, que sientan la certeza y la seguridad jurídica de que su denuncia fue bien investigada. Muchísimas gracias.